Muy bien, bienvenidos. Dios les bendice. Mi nombre es Isaac Valdés. Estoy muy contento de que están aquí. Hoy es un día especial, hoy es un día lleno de bendición, lleno de la gloria de Dios. Hemos iniciado nuestra mañana en la presencia de la poderosísima palabra de Dios, viendo cómo el libro de Levítico trae acontecimientos increíbles, mostrándonos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro sumo sacerdote, como el sacrificio perfecto. Aleluya. Y por medio de su sangre, hace 2000 años, Jesús trajo memoria el día de hoy a mi vida de que yo soy salvo, de que yo soy libre, de que yo soy sano, de que yo soy fuerte, próspero. Tú eres la misma persona que Jesucristo. Lo que es Jesús, eres tú. Dios te bendice. Este es un domingo especial. Hoy estamos delante de un domingo diferente, por así llamarlo, porque hoy todo el mundo está recordando lo que es el Domingo de Ramos. El Domingo de Ramos para mucha gente es un domingo especial, es un domingo diferente, porque de esta manera recuerdan a Jesucristo. Pero quiero decirte que estamos delante de los 9 acontecimientos más importantes de los últimos días de Jesucristo. Pero quiero comentarte que antes de iniciar esta enseñanza, vamos a comentar algo diferente. Primero, quiero agradecer a ustedes, gracias por el compromiso que han adquirido todos los días a las 7 de la mañana para la lectura de la Biblia. Es una bendición saber que ustedes están ahí del otro lado, expectantes, apuntando, sabiendo que Dios tiene bendiciones para cada uno de ustedes todos los días. En la Biblia se dice que hay más de 5000 promesas y cada una de ellas nos pertenecen, y vamos a ir recorriendo estas escrituras y nos vamos a dar cuenta de que todas esas palabras que están escritas en la Biblia nos corresponden, todas esas bendiciones nos corresponden, y toda esa protección que Dios promete a sus hijos a través de los diferentes pactos, todas esas bendiciones nos corresponden, y protección. Pues bueno, estamos delante también de Dios en esta mañana, y queremos agradecer a todos aquellos que han diezmado, que han ofrendado, que han enviado, ¿verdad?, su ofrenda. Bendecidos sean en el nombre de Jesús. Que Dios les haga sobreabundar en gran manera, que Dios traiga prosperidad, gozo, que traiga felicidad a sus vidas, que Dios los haga prosperar en todo lo que hagan, y que todo lo que emprendan sea prosperado, que su semilla sea multiplicada ni siquiera al 30, que no sea multiplicada a más del 100 por 1, como dice la palabra, que la semilla de mostaza, aun siendo la semilla más pequeña, cuando es colocada en tierra correcta, esta semilla es capaz de dar bendición y crecer de una manera impresionante, y de anidar a todas las aves de los cielos. Dios bendice sus vidas. Gracias por su diezmo, gracias por sus ofrendas. Dios me los bendice mucho. También quiero decirles que los lunes, los miércoles tenemos un estudio. El día martes también tenemos un tiempo de oración a través de Facebook, ¿ok? El día jueves estamos por iniciar una serie y que estamos preparando para ustedes. Ahora, esta semana voy a estar compartiendo con ustedes algo especial. Todos los días voy a transmitir alrededor de la tarde, y yo les confirmaré naturalmente el horario de mi transmisión, acerca de las 9 cosas que Jesús vivió durante esta semana. Van a ser cápsulas naturalmente de 20 minutos, donde ustedes van a poder ir en este proceso para que desde el día de hoy, que es Domingo de Ramos, hasta el domingo de resurrección, ustedes tengan en mente los últimos acontecimientos, y que esta semana verdaderamente ustedes puedan sentir, puedan disfrutar de la presencia de Dios Todopoderoso en sus vidas. Dios me los bendice en gran manera. Y bueno, vamos entrando un poquito en contexto de la palabra. Estamos en los últimos días del caminar de Jesús, de sus días aquí en la tierra. ¿Sabes? Hoy es Domingo de Ramos, la entrada de Jerusalén. Se festeja, se recuerda, se conmemora la entrada de Jerusalén. Después de esto viene la última cena. Amén. Y después, en el huerto del Getsemaní, vemos cómo en el huerto de Getsemaní suceden acontecimientos increíbles. Cuarto, vemos el padecimiento de Jesús. Vemos cómo Jesús es
pasa por padecimiento y Él está en ese lugar. Número 5, las negaciones de Pedro. Vemos como Pedro lo niega una y otra vez, hasta que se cumple lo dicho por Jesucristo. Después vimos la condena del Sanedrín. Vemos cómo Jesús está delante de un concilio y el Sanedrín hace sus dictámenes. Jesús ante Pilato, que es la séptima, la octava, la muerte de Jesús. Y por último, el número 9 y el más importante, la resurrección de Jesucristo, la fe del cristiano. Nosotros no tenemos ni no recordamos a un Jesús clavado en una cruz. Recordamos a un Cristo vivo y nosotros sabemos que esa cruz está vacía, porque Jesús resucitó al tercer día y se levantó en victoria. Y precisamente vamos a hablar un poquito de esto en este día. El día de hoy vamos a hablar acerca de la puerta grande. La puerta grande. ¿Qué significa la puerta grande? Y yo creo que todos tenemos que saber que el Domingo de Ramos en particular tiene mucho que ver con una entrada grande, una entrada triunfal, una entrada poderosa. Los ramos en el cristianismo, en el catolicismo, para los judíos y todo esto se representan la victoria. Recordemos que cuando Jesús estaba entrando precisamente a Jerusalén, toda la gente, absolutamente todos, tomaron sus mantos, tomaron ramos y los tendían delante de Jesucristo en señal de victoria. La señal de victoria para este tiempo, los ramos, significa únicamente eso, ¿no? Los ramos significan una señal de victoria, nada más es un símbolo. Nosotros no adoramos ramos, no creemos en el poder de los ramos, no tenemos nada que ver con eso. Solamente la Biblia los menciona con el único sentido, el único propósito de darle gloria y de darle honra a nuestro Señor. Y pues muy bien, dice la palabra que vamos a comenzar. Vamos a hablar antes de comenzar porque yo me voy pero rápido. Señor, te damos gracias, Señor, en este día. Que tu palabra, Señor, nos edifique, nos cambie, Señor. Nos direccione, nos enseñe, Señor. Nos haga, Padre, entender y conocer, Señor, lo que hay en tu corazón. Queremos ver más allá, Señor, de lo que nuestros ojos están observando. Queremos disfrutar de tu presencia. Queremos caminar, Señor, junto contigo. Queremos aprender junto contigo, Señor. Pero también, Señor, queremos hacer junto contigo. Te invitamos, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Pues bien, una vez ya estando completos, el Señor, tú y yo, vamos a iniciar con esta enseñanza de hoy. La puerta grande. La puerta grande tiene mucho que ver con cómo entra Jesús a Jerusalén, cómo lo recibe la gente, cómo es que fue este acontecimiento tan increíble. Vemos que en el libro de Mateo, capítulo 11, versículo 6, dice: los discípulos contestaron lo que Jesús les había dicho, y entonces aquellos los dejaron ir. Jesús había mandado a sus discípulos a traer un burro y un pollino a una tierra, y después los discípulos fueron por él, y en el versículo 7 dice: luego pusieron sus mantos sobre el burro y lo llevaron a donde estaba Jesús, y Jesús se montó sobre él. Jesús montó sobre aquel burro, y después en el versículo 8 dice: y mucha gente empezó a extender sus mantos sobre el camino por donde iba a pasar Jesús. Algunos cortaban las ramas de los árboles del campo y también las ponían en el suelo como un tipo alfombra. Nosotros podemos ver cómo el hombre desde ese entonces estaba reconociendo que Jesús era el Señor, era el Mesías, era el hombre en victoria, era el enviado de Dios, y la única manera que tenían ellos para honrarlo, para bendecir, ¿verdad?, ese tiempo, era colocar sus mantos sobre el camino por donde iba a pasar Jesús. Y aquellos que no tenían mantos, lo que hacían era tomar los ramos de los árboles, tomar los arbustos de los árboles y colocarlos en el camino donde iba a pasar el maestro. Y el maestro estaba anunciando su victoria a través de ese camino, estaba anunciando lo que iba a acontecer tiempo después. Estamos delante de un hecho histórico que ha marcado la vida a través del tiempo. En la vida del nosotros, cuando recibimos a Jesús, nuestra vida es diferente. Nuestra vida es antes de Cristo y nuestra vida es después de Cristo. No solamente el calendario fue marcado, sino que también nuestra vida en particular. Creemos que nuestra vida ahora en Cristo, después de Cristo, es una vida en victoria, porque Jesús caminó en victoria.
Sabemos que nuestra vida en Cristo es una vida en sanidad, porque Cristo es nuestro sanador. Nuestra vida en Cristo es una vida próspera, porque dice la palabra que Jesús se hizo pobre, ¿verdad? Para que tú y yo fuéramos enriquecidos juntamente con Él. El caminar con Cristo, el después de Cristo, es algo que nos mantiene en pie. Y justamente en pie nos vamos a mantener firmes, porque el enemigo, dice la palabra, que anda como león rugiente, buscando a quien devorar, porque él tiene un propósito en particular. Y dice la palabra que algunos cortaban ramas de los árboles, aleluya, y también las ponían en el suelo como una alfombra. Y toda la gente, tanto la que iba delante de Jesús como la que iba detrás de él, gritaba: sálvanos, bendito tú que vienes en el nombre de Dios. Ellos estaban reconociendo la gloria, estaban reconociendo el poder del Hijo de Dios, y le estaban diciendo: sálvanos. Ellos veían, alcanzaban a mirar que solamente a través de Jesús ellos podían ser salvos. El día de hoy la historia no ha cambiado. Solamente a través de Jesús tú y yo podemos ser salvos, y podemos gritar en el momento que nosotros lo necesitemos: sálvanos, Jesús, sálvanos, Señor, sálvanos, porque reconocemos que necesitamos de Él en todo tiempo. Reconocemos que necesitamos de su gloria, necesitamos de su amor, necesitamos de su cuidado, de su protección, necesitamos de su cuidado, porque nosotros somos como ovejas que sin su dirección nos perdemos, nos caemos en precipicios, nos rasguñamos, nos raspamos, y por eso podemos gritar: sálvanos, Señor. Y Él, dice la palabra, que en el momento que nosotros clamamos, Él responde a nuestro llamado, Él responde a nuestra súplica, a nuestro clamor. Y dice la palabra que Él, desde el momento en que nosotros hablamos, Él responde. Ahora, dice la palabra que este fue el momento que marcó la vida de los últimos días de Jesús. El momento en el que el Señor entra a la tierra de Jerusalén y todos le rinden, ¿verdad? En ese momento honra, todos reconocen su gloria, su poder como el Hijo de Dios. Pero te voy a decir algo: Jesús venía de hacer milagros, Jesús venía de sanar ciegos, de hacer caminar muertos, y todo esto aconteció justamente antes de este tiempo. Estamos delante de los últimos acontecimientos de la vida de Jesús aquí en esta tierra. Los fariseos, los sacerdotes, iban detrás de él, lo estaban persiguiendo, acosando todo el tiempo, ¿sabes? Había alguien que lo estaba persiguiendo. Y por eso nos vamos a trasladar directamente hasta el libro de Mateo. Y quiero que vayas al libro de Mateo. El libro de Mateo, capítulo 4, ¿ok? Y ahí nos vamos a quedar un tantito, ¿sale? Entonces, Jesús estaba acá en este lugar, entrando a Jerusalén, y todos le estaban rindiendo gloria, ¿sabes? Lo que salía de los labios de la gente era vida, era alabanza, era triunfo. Todos estaban reconociendo que Él era el Mesías, y todo lo que estaba saliendo de su boca era bendición, era vida, era gozo, era alegría, era fiesta, porque estaban reconociendo al Señor. Ahora, dice la palabra en Proverbios 18, dice que la muerte y la vida están en el poder de la lengua. ¿Sabes? En nuestros labios hay poder, en nuestras palabras hay poder, en lo que nosotros expresamos con nuestros labios hay poder. Ellos en este momento estaban expresando victoria, estaban expresando amor, estaban expresando gozo, vida, estaban sacando lo mejor que tenían de sus corazones, y únicamente para rendirle alabanza al Rey. El día de hoy tú y yo debemos de rendirle alabanza al Rey, pese a las circunstancias que estés viviendo, pese a la circunstancia que estás enfrentando cada día. ¿Sabes? Tu alabanza no debe de depender de tu circunstancia personal, de tu situación familiar, de tu situación social o laboral. Tu alabanza debe depender únicamente de tu corazón, de la relación que tienes con Él y de lo que hay en el fondo de tu corazón. Por eso cuando nosotros estamos delante de su presencia podemos entrar con gozo, con alegría, con cantos, con agradecimiento, aún a pesar de nuestras circunstancias personales, familiares, individuales o sociales o circunstanciales, porque hay situaciones circunstanciales. El enemigo, te voy a decir algo, no es omnipresente, él no es omnisciente.
no es todopoderoso. El enemigo, Satanás, no es omnipresente. Él tiene que estar en un lugar para poder operar, pero no puede estar en ambos lugares para operar. Que Jesús fue llevado al desierto. Y quiero que vayamos al libro de Mateo, donde les dije en el capítulo 4, y dice la palabra de la siguiente manera. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Aleluya. Entonces, mira, ahí nos vamos a detener un poquito. Les estaba diciendo que en nuestra lengua está el poder de la vida y de la muerte. Aquellos hombres que estaban mirando entrar a Jesús estaban sacando de sus labios, de su corazón, palabras de vida. Pero a veces en nuestro caminar las palabras de vida van tomando otra forma y se vuelven palabras de muerte, palabras de queja, palabras de murmuración, palabras de destroce, de caos. Y eso genera un ambiente de muerte, ¿sabes? En ese momento estamos creando muerte, estamos dándole paso a la muerte y nuestros labios son partícipes de esta obra maligna. Y sin darnos cuenta, estamos operando a favor de la muerte. Quiero que sepas que nosotros todos los días tenemos dos opciones. Una, ser generadores de vida o ser generadores de muerte. Cuando una persona habla muerte, se crea una atmósfera oscura, se crea una atmósfera terrible y naturalmente el maligno puede operar de manera inmediata. Pero quiero que nos detengamos aquí y volvamos al libro de Mateo, donde dice la palabra. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. ¿Sabes? Jesús era movido por el Espíritu de Dios, era movido por el Santo Espíritu. Yo te quiero hacer una pregunta el día de hoy. Tú, el día de hoy y cada día, ¿eres movido por el Espíritu Santo? ¿Eres movido por el Espíritu Santo? A veces nos quejamos de que Dios está atacando nuestras vidas, de que Satanás está atacando nuestras vidas, de que Satanás está echando a perder nuestros planes, de que Satanás, y todo esto le echamos la culpa a Satanás y nos volvemos como que queremos hacer mancuerna, ¿verdad? Y como que culparlo y de todo lo que a veces nosotros hacemos. ¿Sabes? Dice la palabra que Jesús fue llevado en el Espíritu. En otra versión dice, en el poder de su Santo Espíritu al desierto. Dice, para ser tentado, ¿por quién creen? Por el diablo. Recordemos que Satanás no es omnipresente. Él en este momento tuvo que dejar a todos los sacerdotes, tuvo que dejar a toda la gente de Jerusalén, tuvo que dejar al mundo entero únicamente para poner sus ojos en Jesús. ¿Y sabes por qué? Porque cuando tú eres movido por el Espíritu, a Satanás le preocupa. Tú eres peligroso para él. Tú te vuelves alguien amenazante para él. Cuando tú eres movido por el Espíritu, los ojos de Satanás dejan de estar en el mundo, en donde el mundo ya está perdido, y eso, tú eres movido por el Espíritu, tú eres movido por la palabra de Dios. Y quiero que vayamos al versículo 2. Dice, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, dice la palabra, tuvo hambre. ¿Sabes? Jesús, dice la palabra, que fue movido en el Espíritu a estar en la presencia de Dios. Y cuando estaba en la presencia de Dios, Jesús, movido por el Espíritu, ayunó y también oró. Entonces, Satanás, que no es tonto, dice la palabra que vio que Jesús estaba en este lugar y se movió hacia donde estaba él. Entonces esto significa que cuando tú y yo somos movidos por el Espíritu Santo y ayunamos y oramos, nos volvemos poderosos y el enemigo tiene miedo de ti y tiene miedo de mí. Ahora voy a hacer una pregunta. No puedes decir que Satanás está tentando contra tu vida, que Satanás está moviendo tu vida, si tú no has permanecido en oración y en ayuno. ¿Sabes por qué? Porque a Satanás no le va a interesar a alguien que no está en la presencia de Dios. A Satanás no le interesa a alguien que no está siendo movido por el Espíritu Santo.
Satanás únicamente, nosotros vamos a traer la atención de Satanás y nos vamos a convertir en un blanco cuando estamos en la presencia de Dios, cuando estamos ayunando, cuando estamos orando y cuando en este momento nosotros estamos en su presencia. El enemigo entonces sí, corre, deja de hacer todo lo que estaba haciendo y en persona. Dice la palabra que no eran sus secuaces, no eran sus legiones, no eran sus huestes espirituales, era el mismo Satanás que fue al desierto a buscar a Jesús. Y únicamente para tentarlo, para provocarlo, para decirle, ¿sabes qué? Yo te voy a entregar todo este reino, para decirle, si en verdad eres el Hijo de Dios, échate y los ángeles vendrán y te rescatarán. Entonces, Satanás en persona fue y buscó al Hijo de Dios. Él estaba reconociendo la gloria de Dios. Dice la palabra que aquí, en el 3, dice, y vino a él el tentador y le dijo, si eres Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Entonces vino a él el tentador. Satanás en persona llegó a Jesús y lo tentó. No había alguien independiente aparte de Satanás, era el mismo. Por eso nosotros no podemos decir, es que el enemigo me está tentando, es que el enemigo me está sofocando, me está apretando. Te voy a decir algo, si no has estado en la presencia de Dios, si no has orado, si no has ayunado, el enemigo tampoco te va a pelar. El enemigo también no le va a importar tu vida. El enemigo no tiene nada que ver con lo que estás haciendo y con las cosas que estás decidiendo hacer cada día. Porque no estás orando, no estás ayunando, no estás en la presencia de Dios. Entonces el enemigo realmente no le interesas. Dejamos de echarle la culpa a Satanás de todo y empezamos a ser responsables de las decisiones que nosotros tomamos cada día. Porque si nosotros decimos, es que Satanás me está tentando, yo te quiero hacer una pregunta. ¿Estás ayunando? ¿Estás orando? ¿Estás en la presencia de Dios? Si no estás en la presencia de Dios, si no estás orando, si no estás ayudando, al Satanás ni le interesas. Estás en su reino. Estás caminando en su reino. No estás caminando en la entrada triunfal. No estás caminando en victoria. No estás caminando en gloria. Estás caminando por caminar. Estás avanzando por avanzar. Pero tu propósito, el camino de Jesucristo, quiero que sepas que, volviendo al libro de Marcos, aquí dice que la palabra, que Jesús iba entrando a Jerusalén, pero Jesús iba entrando a Jerusalén porque versículos antes, Él ya había anunciado su muerte y su resurrección. Él estaba anunciando su victoria. En este momento está diciendo, yo voy a entrar a Jerusalén para cumplir mi propósito, y cuando mi propósito se cumpla, el que se va a llevar la gloria y el que se va a llevar la honra va a ser mi Padre, porque yo voy a resucitar. Él me va a sacar de la muerte. Tú no puedes decir que Dios te va a sacar de la muerte, que Dios te va a rescatar, que Dios te va a levantar, si tú no te metes en su presencia. Si tú no empiezas a orar, si tú no te empiezas a ayunar, si no tú no empiezas a ponerte a disposición de su fe, de su palabra. No solamente es decir, ay, esta es la Semana Santa, ay, que vamos a echar los ramos y vamos a hacer cenizas y no sé qué otras cosas hacen. Se trata de celebrar la victoria de Dios. Jesús estaba en el desierto y Él estaba por cumplir el propósito que Dios le estaba diciendo de ir y predicar la palabra y de salvarte a ti y de salvarme a mí. Satanás vio que Jesús estaba ayunando, que estaba orando, que estaba en la presencia de Dios, y entonces en ese momento es cuando Satanás es movido para tentar hasta a Jesucristo. Mientras tú no ayunes, mientras tú no ores, mientras tú no te metas en su palabra, Satanás ni le importas. Te enfermas porque comes mal, tienes malas finanzas porque tomas decisiones equivocadas, no prosperas porque te juntas con gente equivocada. Naturalmente, estamos enfrente de situaciones que nosotros mismos estamos provocando. Pero a Satanás realmente no le está interesando esto. A Satanás le interesa cuando tú estás en la presencia de Dios, cuando tú estás siendo movido por su Santo Espíritu. Y si quieres celebrar la Semana Santa, celebra la Semana Santa, pero tú en la intimidad con Dios. Que esta entrada triunfal verdaderamente represente algo importante para ti. ¿Sabes qué? Yo recuerdo cuando tú, Señor, entraste a Jerusalén y entraste en señal de victoria montado en un pollino, dice la palabra.
Y a través de este acto tú trajiste resurrección, trajiste vida, trajiste amor, poder a mi vida. Y deja de tomar decisiones equivocadas. Y si has tomado decisiones equivocadas en esta semana, en este mes, yo te pido que te pongas a cuentas con Dios y que entres delante de su presencia y le digas, sabes, me equivoqué en esta parte, hice esto, hice aquello, te necesito en mi vida. Y que entres con un corazón arrepentido y le digas lo que está sucediendo. Porque Él está a punto en este momento de ir y conmemorar lo que es la Santa Cena. El lugar donde recuerdan que comparten el pan y el vino en conmemoración de Él, de que Jesús estuvo con Él, de que Él iba a hacer el sacrificio, que su sangre iba a ser vertida. Aleluya. Todo se trata de sangre, la sangre de Jesús, vertida en el madero por ti, vertida por mí. Cuando tú estás en la presencia de Dios y estás siendo movido por su Santo Espíritu, entonces tú te vuelves un blanco realmente para el enemigo. Mientras no eres peligroso, mientras no eres nada peligroso para él. Tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Hijo del Todopoderoso. Por eso la palabra nos invita todo el tiempo a permanecer en Él, a permanecer en su santa presencia. Dice la palabra en el 5, entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Aleluya. Dice, y le dijo, si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará ser acerca de ti, y en sus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. ¿Sabes? A veces el enemigo, cuando tú estás en la presencia de Dios, entonces sí viene y te tienta, entonces sí viene y te provoca. Pero Jesús conocía las Escrituras, Jesús conocía a su papá, Jesús conocía lo que las Santas Escrituras estaban manifestando cada día sobre de él. Y dice la palabra que Jesús le contestó, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Y a veces nosotros tentamos a Dios de maneras diferentes, lo provocamos, nos metemos ahí en contra de su palabra. ¿Sabes cómo puedes provocar a Dios? Cuando vas en contra de su palabra. Cuando tú estás parándote en contra de su palabra, ¿sabes? Los sacerdotes provocaban a Dios todo el tiempo porque confrontaban a Jesús a través de ir en contra de su propia palabra. Y ellos querían hacer manifestar que ellos estaban cumpliendo. No se trata de cumplir con la ley, se trata de amar a Dios, se trata de obedecer a Dios, de estar en la presencia de Dios, de orar, de ayunar, de estar caminando con Él cada día, cada segundo. Después dice la palabra en el versículo 8, dice, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. ¿Sabes? Jesús está en este lugar, está en el desierto. ¿Y sabes quién está con él? Está el enemigo, está el diablo en persona. Él no envió a nadie. Él sigue atendiendo este caso de manera particular. Se ha dado cuenta de que es el Hijo de Dios. Pero aún el mismo Satanás tiene la duda de que sí es el Hijo de Dios. Porque le dice, si en verdad eres el Hijo de Dios, como que había incertidumbre aún en él. Aunque él sabía que él era el enviado. Estaba haciéndole preguntas peligrosas, le estaba diciendo de otra manera, lo quería hacer dudar acerca de su identidad como hijo. Dice, si en verdad eres el Hijo de Dios, no había ninguna confirmación en sus palabras, había duda, si en verdad eres el Hijo de Dios. Él quería hacer dudar, lo quería hacer mover de su fe, lo quería hacer cambiar. Sabía que Jesús ya había acontecido 40 días y 40 noches. O sea, no fue de que Jesús llegó al desierto y el diablo también. No, Jesús permaneció firme durante 40 días y 40 noches en la presencia de Dios, sin comer y sin tomar agua y sin nada, solamente orando. 40 días
Y entonces fue que Satanás se le acercó. Y tú a veces quieres ayunar mediodía y quieres sentir la manifestación y el poder y la gloria de Dios y quieres ayunar mediodía. Y ya te está doliendo el estómago y dices, ay no, yo ya voy a comerme unos tacos. Esto es muy difícil. Porque a veces no somos capaces de someter nuestra carne a los deseos de nuestra carne. Necesitamos la presencia de Dios. Necesitamos la fuerza de la palabra de Dios para poder someter nuestra carne. Y cada que estemos ahí, nosotros poder decir, estoy firme porque la palabra de Dios está en mí. Pero a veces no sucede de esta manera. Nos cuesta trabajo dominar los impulsos de nuestra carne. Y esto fue lo que les sucedió a muchos hombres en la Biblia. Amén. Dice, y después la palabra en el 9, dice, y te dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Sabes? La adoración es algo que le interesa a Satanás. Le interesa a tu vida. Pero ¿sabes qué le interesa más que tu vida? Tu adoración. Porque desde el cielo dice la palabra que Él era el querubín más hermoso, el líder de la alabanza, aquel que dirigía a toda la hueste celestial que cantaba y adoraba en el cielo. Y como Él se daba cuenta que la adoración, que la exaltación, que todos le decían santo, santo, era a Dios. Él quería estar en ese lugar. Y por eso le dijo, mira, yo puedo darte lo que tú quieras, solamente te pido una cosa, que me adores. Si postrado me adores, si te humillaras delante de mí. Satanás sabe que cuando tú estás en medio de la presencia de Dios, lo que haces es adorar, es orar, es cantar, es estar en su presencia y rendirle la gloria. La gente que estaba mirando a Jesús cruzar en rumbo a Jerusalén, estaban reconociéndole y estaban adorándole, estaban glorificándole, estaban cantándole, sálvanos, sálvanos. Y todos estaban clamando su nombre. ¿Sabes que esto le provocó ira, rabia a Satanás? Porque él desde el inicio de la historia hasta el final de la historia ha querido la alabanza. Por eso cuando la gente de este lugar le estaba rindiendo alabanza, Satanás obvio se pone rudo, se pone difícil, se pone celoso, se enoja y quiere detener a Jesús a como dé lugar. Y posteriormente le dice ahí en la entrada triunfal, aconteciendo que él había entrado a Jerusalén. Recordemos que Jesús vio cómo estaban los mercaderes, que estaban todos los vendedores ahí en el templo, se enoja, vuelca todo, dice, bueno, ¿qué han hecho de mi casa? Han hecho un nido de ratas. ¿Sabes? El agarra y que voltea todas las bancas, se enoja y obviamente los sacerdotes se molestan, dicen, ¿cómo es posible que Jesús haga esto en el templo? ¿Cómo es posible que corrió a nuestros mercaderes y toda la gente? Es claro que hay un enojo de parte de Satanás, porque Satanás transgiversa la verdad, quiere cambiar el sentido original de las cosas y lo quiere hacer conforme a su criterio, conforme a su voluntad. Y el enemigo en este momento, claro que está molesto. El enemigo en el desierto, claro que está molesto. Cuando tú estás haciendo la voluntad de Dios, claro que se molesta, claro que se enoja. Pero si tú quieres atraer la atención del enemigo y quieres volverte en un blanco perfecto, ese es el momento en el que tú estás orando y que estás ayunando y que estás en su presencia. Menos, no le importas. Eres tú y tu carne, eres tú y tus deseos, eres tú y tus decisiones. Dice la palabra, continuamos en el libro de Mateo capítulo 4, 10. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás. Porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Le dice, vete, lárgate de aquí. Vemos a un Jesús que se enoja. Está en el desierto, no ha comido, no ha bebido. Ha pasado 40 días y 40 noches durmiendo y permaneciendo en la presencia de Dios. Y aún tiene fuerzas para decirle al enemigo, lárgate de aquí, vete. Porque al Señor tú únicamente adorarás. Y nosotros únicamente tenemos que adorarle a Él. Únicamente tenemos que rendirle gloria a Él. En este momento Jesús está enojado.
Cuando Jesús entra después ahí al templo y ve que todos los mercaderes estaban, claro que se enoja, porque en ese momento no había adoración, en ese momento no había alabanza, en ese momento no había exaltación, estaban en la casa de Dios y bien les dijo, mi casa no es una cueva de ladrones, sino será llamada casa ¿de qué? De oración. Por eso la oración es importante. Porque cuando tú y yo nos mantenemos en oración, cuando nos mantenemos en ayuno, cuando nos mantenemos en su palabra, entonces nos hacemos fuertes y no débiles. Dice la palabra que entonces en el 11 dice, el diablo entonces le dejó y he aquí vinieron ángeles y le servían. ¿Sabes? Cuando el enemigo se va, cuando Jesús le dice, vete, lárgate de aquí, entonces dice la palabra que el enemigo no tiene otra opción más que obedecer. Tiene que ceder y tiene que hacerlo. El enemigo se tuvo que ir y Jesús tuvo que vivir entonces en ese momento en gloria, en victoria, en triunfo. Y la entrada triunfal se manifiesta también de esta manera, cuando nosotros resistimos al enemigo y cuando manifestamos la alabanza que es de Dios y únicamente para Él. Por eso, por la puerta grande. Y tú dices, ¿por qué por la puerta grande? Porque el enemigo no puede entrar a tu vida a menos de que tú no se lo permitas. El enemigo no entra por la puerta chica. El enemigo no entra por la puerta trasera. El enemigo entra por la puerta grande. Tú le das las llaves, si tú quieres. El enemigo entra por la puerta grande. Porque Jesús entró por la puerta grande. Él quiere hacer lo mismo todo el tiempo. Él quiere robarle la gloria a Dios. Quiere robarle la alabanza a Dios. Quiere sustituir el lugar que le corresponde a Dios por Él. Recordemos en el libro de Génesis. Dice la palabra que estaba Adán y estaban Eva juntos. Y en el capítulo 3 dice que la serpiente era más astuta que todos los animales del huerto. Dice que la palabra que se acercó y que habló con Eva. Eva conversó con ella, ella con él. Y entonces el maligno se empezó a meter de una manera increíble. Y lo único que provocó era el caos y el desastre. Y lo podemos ver y hoy vivir. Porque fue lo que generó el enemigo a través de la historia. Caos y desastre. Jesús ahora, en este domingo de Ramos 28, cada domingo de cada marzo, ¿verdad? Celebramos nosotros lo que es el Domingo de Ramos o conmemoramos la entrada triunfal de Jesús, el momento en el que el Maestro llega a este lugar y empieza a caminar los días de victoria, porque para el enemigo pudieran ser días, los últimos días de Jesús, pero lo que él no sabía es que eran los últimos días de Jesús aquí en la tierra, porque él se iba a coronar como Hijo de Dios en el cielo, y el enemigo vencido, avergonzado, exhibido públicamente. Gloria a Dios. Si tú quieres mantenerte en la presencia de Dios, si tú quieres ser fuerte en la presencia de Dios y en Él, te mantienes en oración, te mantienes en ayuno y te mantienes orando, permaneciendo firme en su palabra. Esto no significa que tú eres perfecto ni que no te vas a equivocar. Naturalmente nos vamos a equivocar. Nosotros podemos ir delante de la presencia de Dios y decirle, me equivoqué, y reconocer que le necesitamos y seguir adelante. Y no te tienes que detener, no tienes que parar, no tienes que regresar. Porque tu adoración no depende de las circunstancias, como lo dijimos en un inicio. Dependen del Señor y nada más. No podemos hacer de Dios a nuestros hijos, no podemos hacer de Dios a nuestra esposa, no podemos hacer de Dios a nuestro esposo. Dios es único, Él no cambia, Él es el mismo. Tus circunstancias, tus necesidades, tus peticiones no cambian a Dios. Él estaba a punto de ser entregado, Él mismo se iba a entregar, Él mismo iba a cumplir con la profecía. Él mismo iba a dar su vida por amor a ti y por amor a mí. Había un acuerdo entre los cielos y la tierra.
Dios, dice la palabra, que de tal manera Dios amó al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pareciera que tenemos un Dios injusto y que tomó la decisión por su Hijo y no le pregunta, Hijo, ¿tú quieres? Pareciera que así fue, pero no fue así, porque después dice la palabra que Jesús le dijo a la gente, dice, no me piden mi vida a mí, sino que yo mismo la doy. O sea, Él mismo está diciendo que Él mismo daba su vida por sus hijos, por sus hermanos. Entonces hay un común acuerdo entre el cielo y la tierra para que su palabra se cumpla. Y te voy a decir algo el día de hoy. La palabra de Dios en tu vida se va a cumplir. La palabra de Dios en tu vida va a provocar algo seguramente. Y entre más tú y yo confesamos la verdad, entre más tú y yo confesamos el poder de Dios, entre más tú y yo permanecemos en su presencia, entonces más fuertes nos hacemos. El enemigo tiene pánico y tiene temor de que tú permanezcas en Él, en su palabra, en su presencia, de que tú ores, de que tú ayunes, de que tú reprendas a todas las huestes espirituales. Recuerda que nuestra lucha no es contra carne ni tampoco contra sangre, sino contra huestes espirituales de las regiones celestes. Cosas que están en el ámbito y en el campo espiritual, sobrenatural. Si quieres vivir en victoria, tenemos que empezar a vivir en su presencia. Si queremos vivir en gozo, en su presencia. Porque fuera de Él, dice la palabra que hay muerte. Fuera de Él hay sequedad, hay sequía, hay angustia, hay caos. Fuera de Él nada es posible. Jesús le dijo en el libro de Marcos, dice, al que cree, todo le es posible. ¿Por qué crees que dijo esto? Porque la fe es importante, tu fe en Él es importante. Por eso la palabra es muy clara. El diablo entonces le dejó. Le deja porque él está en la presencia de Dios, está alineado. Él está en común acuerdo con Él. Si tú quieres estar en su presencia, si tú quieres caminar en victoria, tienes que estar en Él. Y entrar por la puerta grande, la puerta ancha. Porque Él entró por ese lugar. Él entró por el lugar angosto, el lugar donde solamente Él caminaba. Recuerda que Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Satanás no tiene elección, Él se tiene que ir. Y esta semana estaremos compartiendo todo esto para que tú tengas conocimiento y tengas a Dios en tu corazón y tengas presente, porque es que nosotros conmemoramos la muerte y la resurrección de Jesucristo. Porque a través de la resurrección nosotros somos victoriosos. A través de la resurrección nosotros somos hombres en victoria, mujeres en victoria. Porque a través de la resurrección nosotros manifestamos nuestra fe en Él, nada más en Él. Dios bendice tu vida. Y si tú quieres celebrar algo en este día, celebra la victoria de Jesucristo en tu vida. Y que el enemigo no se va a enseñorear de ti. El enemigo no te va a gobernar. El enemigo no te va a hacer presa. El enemigo no te va a hacer caer. No puede gobernar tu vida. Porque tú vives en victoria. Porque le amas a Dios. Porque glorificas a Dios. Tú y yo no exaltamos las obras del enemigo. Exaltamos las obras del Dios Todopoderoso. Dios bendice tu vida. Mi nombre es Isaac Valdés. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, porque tú, Señor, has bendecido nuestras vidas, Señor. Hoy conmemoramos, Señor, recordamos la entrada triunfal, Señor. Aquel domingo, Señor, de Ramos. Queremos, Señor, darte gracias, Padre, porque a través de los ramos, Señor, en el Nuevo Testamento, Señor, ellos reconocían a través de este símbolo, Señor, tu victoria, Padre. Y te honraban y te alababan. Hoy, Señor, queremos honrarte y queremos alabarte, Señor, en nuestro corazón. Queremos honrarte y alabarte, Señor,
en nuestra mente, en nuestro corazón, con nuestros labios. Queremos reconocerte como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Gracias por hacer esa entrada triunfal a nuestras vidas, por vencer a la muerte, Señor. Gracias por habitar en cada uno de nosotros, por coronarte de gloria en nuestras vidas, por triunfar, Señor, sobre toda tiniebla, Señor. Gracias por traer luz en un lugar donde había oscuridad. Gracias, Padre. Toda la alabanza, toda la gloria, toda la honra es para ti, Señor. Hoy queremos conmemorarte, queremos recordar, Señor, ese momento en el que tú, Señor, llegaste a esta tierra, Señor. A mi tierra, a mi corazón, a mi vida. Y queremos decirte gracias, Dios. Gracias porque lo hiciste por amor a mí. Por amor a mí enviaste a tu Hijo único, Jesucristo. Por amor a mí, Él fue crucificado. Por amor a mí, Él fue lastimado. Por amor a mí, Él vertió su sangre en el madero. Por amor a mí, el acta que estaba levantada en contra de mí fue puesta juntamente con Él en ese lugar. Gracias, Señor, porque la vida de Jesucristo, su caminar, tuvo propósito y se cumplió hasta el fin en mi vida. Te damos toda la gloria, Señor, y te damos toda la alabanza. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues mi nombre es Isaac Valdés. Esto es Ministerios Kairos Toluca y me da mucho gusto que nos hayan acompañado. Les mandamos un fuerte abrazo donde quiera que se encuentren. Y esto es la puerta grande, la entrada triunfal, el momento en el que Dios entra a nuestras vidas en victoria, en triunfo y en gloria. Dios te bendice.